Buenos días. Qué bueno que hoy es domingo y nos volvemos a ver. No sé si usted ya miró a la persona que tenía ahí al lado, si de pronto por la luz apagada no la había visto, ahora sí, salúdela, déle la bienvenida. Si no le conoce, preséntese, invítele un café al final. Qué bueno que podemos estar hoy nuevamente reunidos y, como dice el anuncio, sea la oportunidad para apagar nuestros celulares si están por ahí, para que no nos vayan a distraer. Y como alguien dijo, téngalo por seguro que Dios no lo va a llamar por celular. Entonces, mejor que estemos libres de toda tentación. Venimos hablando desde 4 domingos o 3 domingos atrás de ser una iglesia que cree. Y venimos hablando de, somos una iglesia que cree en Dios. Hablábamos de que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y de la manera como creemos que Dios tiene un propósito para nosotros y creemos en ese Dios. También hablábamos en lo que fue la Semana Santa de que somos una iglesia que cree en Jesucristo. Presentábamos cómo Jesucristo fue hombre, se hizo hombre, se despojó de gloria para ser aquel que tenía el propósito de salvarnos. Hablábamos del sacrificio sustitutivo, de cómo su sangre nos ha dado salvación y remisión o redención de nuestros pecados. Y hace 8 días el pastor Juan nos hablaba sobre creemos en el Espíritu Santo, creemos que es el que Dios envió para habitar en nosotros como creyentes. Creemos que el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra que Jesucristo inició y Él la está perfeccionando en cada uno de nosotros. Hoy iniciamos una predicación que va a durar 2 domingos. Hoy tenemos la parte 1 y el próximo domingo estaremos predicando la parte 2. Es decir, que si usted vino hoy y no viene dentro de 8 días, ¿qué pasa? Queda con la mitad, queda incompleto, queda como con la sopa pero sin el seco, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar, el tema es una iglesia que cree que la Biblia es la palabra de Dios. Una iglesia que cree que ¿qué? Que la Biblia es la palabra de Dios. Y sabemos que en el mundo existen muchos libros. Año tras año hay muchos libros y hay libros también que en el tiempo han tenido mucha trayectoria y mucho impacto, pero no hay ningún otro libro como la Biblia. Se dice que en la actualidad más o menos se han distribuido 4.000 millones de Biblias en el mundo. Cada año es el libro más vendido en el mundo. Por eso ya lo sacaron de la lista de los libros más vendidos, porque siempre gana. Entonces ya es un libro fuera de serie. Cada año se imprimen muchas Biblias y se están vendiendo, se están distribuyendo. Es un libro que la gente busca para encontrar sabiduría, para encontrar guianza, para encontrar camino. También es un libro que muchos gobernantes han elegido como el libro de la sabiduría para poder gobernar mejor. Hoy queremos hablar de por qué la Biblia es la palabra de Dios y es el libro más importante para nosotros, es el más grande tesoro. Y queremos hablar hoy de los principios que tenemos en la Biblia, que encontramos en la Biblia. Por eso somos una iglesia que cree que la palabra de Dios, que la Biblia es infalible, que el Antiguo y el Nuevo Testamento son inspirados por Dios y que nos presentan la revelación de Dios para el hombre. Quiero invitarles para que vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y sea la oportunidad para decir que si tenemos el libro más importante que es la Biblia, si usted no tiene, busque a alguien que le ayude. Si no, en sus celulares la pueden descargar. Hoy en día no hay excusas para tener una Biblia a nuestro alcance. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Si ya la encontramos, digan amén para saber que ya están ahí. Segunda, no sé si de pronto la podemos proyectar, nos ayudaría mucho. Segunda de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer los versículos 16 y 17. Texto conocido
y si usted no lo conoce, le invito para que desde ya lo conozca, se lo aprenda de memoria, porque es uno de los textos que nosotros debemos de conocer, aprender y cada día memorizar, tenerlos presentes. ¿Listo? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Léalo conmigo. Dice así, juntos: toda la escritura que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Valdría la pena leerlo otra vez más fuerte? Nuevamente, 2, 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué tal si usted cierra sus ojos ahí donde está? Le dice al Señor en esta hora que Él sea hablándonos a través de su palabra. Señor, te damos gracias por la linda oportunidad de estar en este lugar. Gracias, Señor, porque hoy podemos aprender de ti. Te pedimos, Dios, que seas abriendo los ojos del entendimiento de nuestro corazón. Que tu palabra hoy, Señor, nos hable, podamos entenderla, podamos conocerla, podamos, Señor, ver el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que hoy nos seas hablando y úsame como un instrumento, Señor, en tus manos para presentar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hoy compartir 2 puntos, después estaremos compartiendo unos más el próximo domingo, pero 2 puntos, ¿por qué somos una iglesia que cree que la Biblia es la palabra de Dios? Lo primero es que creemos que los testamentos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son infalibles. Que cuando hablamos de testamentos, sabemos que la Biblia está dividida en 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero primero, ¿qué significa testamento? Testamento viene del latín testatio o testadium mentis, que tiene que ver con la voluntad o el deseo de alguien. Cuando nosotros pensamos en un testamento, encontramos que muchas veces el testamento es la última voluntad de una persona antes de morir. Y encontramos que en la Biblia los 2 testamentos nos están mostrando la voluntad de Dios. ¿Para quién? Para nosotros como hijos. Entonces, este testimonio, este testamento que nosotros tenemos, estos testamentos, tanto antiguo como nuevo, comprenden la voluntad de Dios para nosotros. Pero también otro de los conceptos de testamento, y más visto desde la teología, tiene que ver con un pacto, con un acuerdo. Y sabemos que Dios es un Dios de pactos, como dice Marcos Witt. Es un Dios que desde la historia de la creación del hombre ha hecho pactos. Algunos teólogos dicen que en la Biblia más o menos podemos encontrar 7 pactos. Encontramos desde el primer pacto, que es el pacto edénico, el cual Dios estableció allí para crear el hombre dentro del huerto del Edén. Después encontramos el pacto adánico, el pacto que estableció Dios con el hombre. Después el pacto que más conocemos todos, ¿cuál es? El que tiene como símbolo el arco iris, ¿cuál es? El pacto de Noé, que es el pacto más recordado porque fue cuando Dios le dice a Noé que no volvería a destruir la tierra con agua, y dejó como símbolo de ese pacto el arco iris. Tenemos después el propósito de Dios para establecer un nuevo pueblo, una nueva nación a través de Abraham, el pacto de Abraham. Después de Abraham tenemos el pacto que hizo Dios con Moisés, que es el pacto mosaico. Después encontramos el pacto de Dios con su pueblo a través del desarrollo que conocemos como el pacto de Palestina. Y el último pacto, que es el pacto de David, que tiene que ver con Jesucristo, donde dijo que a través de David daría una descendencia y levantaría una descendencia para el reino. Y es a través donde viene Jesucristo, del linaje de David. Dios siempre ha hecho pactos con el hombre. Y dentro de su propósito, estos testamentos tienen una evidencia de cómo Dios ha querido desarrollar esa salvación o ese trabajo para su creación, que es el hombre.
Esos pactos encontramos a Dios actuando de manera sobrenatural, recordándole el amor, también dándole parámetros para vivir dentro del propósito que Dios tenía con el pueblo. La Biblia, el primer pacto, lo que es todo el Antiguo Testamento, nos comprende los primeros 5 libros, que son lo que se conoce como la ley. También los conocemos como ¿qué nombre? El Pentateuco. Estos libros de la ley son el libro más importante para los judíos. Para los judíos es considerado como la Torá. En ellos encuentran allí lo que es la ley, lo que Dios tiene de propósito para con ellos. Y este libro, desde el tiempo de que fue escrito por Moisés hasta hoy, sigue siendo el libro más importante para los judíos. Después de la Torá encontramos lo que son los libros históricos, que es el propósito y el actuar de Dios a través de la historia con su pueblo. Entonces tenemos que los primeros 5 libros, ¿cuáles son? Y Deuteronomio. ¿Y después cuál viene? Josué. Josué hace parte de esos libros históricos que arrancan con Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Hasta Esther van los libros históricos. Allí encontramos, son 12 libros donde nos cuenta cómo Dios fue actuando a través del pueblo en diferentes historias, en diferentes circunstancias, en diferentes personas. Después de los libros históricos encontramos algunos libros donde muchos se inspiran, que son los libros ¿qué? Poéticos. ¿Sí? Y los libros poéticos arrancan ¿desde cuándo? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Encontramos estos libros donde hay poesía, donde conocemos los salmos de David, donde conocemos la historia de uno de los libros más antiguos, contemporáneos de Abraham, como es el libro de Job, que se cree que es el libro más antiguo de la Biblia. Son libros que nos muestran lindas historias y cómo personajes como David se expresaron acerca de su fe y de Dios. Y después de estos libros encontramos en el Antiguo Testamento lo que se conoce como los profetas mayores, que son ¿cuántos libros? ¿Que son quiénes? A ver, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los profetas mayores. Y los últimos 12 libros son los que se conocen como los profetas menores, que van desde Oseas hasta Malaquías. Eso es el Antiguo Testamento, el primer pacto. Y todo lo que está en ese Antiguo Testamento es parte de lo que Dios dio al pueblo, es lo que Dios quiso revelar hacia su propósito sobre la ley, y es algo que es infalible, es algo que no tiene error. Ahora bien, después viene, dentro de estos libros, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. Esas son cosas que ustedes saben. El próximo domingo vamos a tomar lección, vamos a hacer un examen. ¿Cuántos libros tiene? 39. Para el canon hebreo, para los hebreos, el Antiguo Testamento no tiene 39, sino tiene 24. Pero son exactamente los mismos. La diferencia es que ellos no tienen primera y segunda de, y ellos tienen un solo libro que se llama Profetas Menores. Entonces para ellos son 24, pero comprende los mismos libros que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, pero para ellos no se llama el Antiguo Testamento, sino se llama el Tanaj. El Tanaj es lo que comprende la historia de todo el propósito de Dios con su pueblo. El Pentateuco, la ley o la Torá, y lo que ellos llaman el desarrollo o cómo Dios ha actuado a través de la historia en su pueblo, con los demás pueblos y con los profetas a través del mensaje que dio en las Escrituras. Entonces, estos libros que nosotros conocemos en la Biblia, que son reconocidos también por el pueblo judío, por el pueblo de Israel, están presentes en nosotros, son reales, son verdad, y hay no solamente evidencias históricas, evidencias bíblicas, sino también evidencias históricas. Se dice que en los últimos años los descubrimientos arqueológicos han podido demostrar que las historias que están allí en la Biblia son ciertas, son reales. Entre ellos, una de las ruinas que encontraron fue un templo con las mismas características como fue el templo que Sansón derribó antes de morir. Es uno de los hallazgos últimos de la arqueología.
Pero dentro del desarrollo de la misma escritura y dentro del contexto del estudiar lo que es la arqueología bíblica, encontramos historias como es el descubrimiento de las cuevas del Qumran, donde encontraron escritos que se asemejaban a los originales, y encontrando que la escritura que estaban desde la ley hasta el momento del descubrimiento y algunas partes de los evangelios eran reales. Ahora, no podemos decir que la Biblia no puede tener algunas diferencias. Sí las hay. Sí hay cosas que no son tan claras en la Biblia, y no es porque Dios no haya intervenido, no es porque sea falso, sino porque en el transcurrir de la Biblia hubo tradición oral, hubo transcripción de escritura, hubo traducción de lenguajes, y en esas transcripciones, en esas traducciones, no se fue fiel, digámoslo así. Por eso muchos estudios de la Biblia y muchas versiones se han venido desarrollando entre los más acercados a los manuscritos originales. Por eso también no podemos tener cualquier Biblia. Es bueno saber cuáles son las mejores Biblias que nos ayudan a ser más fieles a lo que la palabra de Dios nos quiso decir desde el principio. Entonces, después del Antiguo Testamento, encontramos que se da el nuevo pacto. Y es cuando encontramos a Jesucristo, que entra a ser parte de todo lo que es el desarrollo del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos el propósito de Dios de traer salvación al mundo a través de Jesucristo. Pero lo interesante de la Biblia es que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se respaldan. Es decir, hay textos bíblicos en el Antiguo Testamento que hacen referencia a lo que iba a pasar. ¿Sí? Hay textos que hablan de lo que iba a pasar. Pero si vemos, y la mayoría del Nuevo Testamento tiene mucha referencia ¿a qué? Al Antiguo. ¿Y sabe cuántos años ocurrió desde que Moisés tuvo la oportunidad de escribir el Pentateuco hasta Juan, que es el último autor de Apocalipsis? Hay una bobadita de solamente 1500 años. 1500 años, y la Biblia no se contradice. 1500 años. Más de 40 autores diferentes, y la Biblia no se contradice. Desde Moisés hasta Juan se apoyan, hay referencias. Y para llegar un poco a explicarles mejor, el mismo Jesús, cuando vino, habló de la ley. Mateo capítulo 5, versículo 17. Y esto es muy importante para los que creen que el Antiguo Testamento fue escrito para un pueblo o fue escrito para otra gente, y eso no tiene nada que ver con nosotros. De por sí hay algunas personas que enseñan que nosotros solo tenemos que predicar sobre el Nuevo Testamento. Pero a Jesús le están preguntando sobre el cumplimiento de la ley. Mateo 5:17 dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que ¿qué? Hasta que todo se haya cumplido. Cuando Jesús apareció, el pensamiento de algunos que estaban cerca de Jesús era que Él iba a cambiar y a borrar todo lo que antes había, que venía a abrogar la ley, a desconocerla. Y Jesús les dice: no, esperen un ratico. Yo no he venido a abrogar la ley. Yo he venido a que la ley ¿qué? Se cumpla. La forma como Jesús enseñó es replantear lo que Dios había querido para su pueblo. Por eso, cuando Jesús se presenta y les habla de los mandamientos, Él les dice: los mandamientos se resumen en dos. Si ustedes conocen los 10 mandamientos y los más de 600 que dentro de ellos habían levantado. Pero realmente dice, los mandamientos se resumen en dos: ama a Dios y ¿qué? Y ama a tu prójimo. Si esas dos cosas las cumples, por ende se cumple todo lo demás. Y por eso nos presenta algunos pasajes como: ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? ¿Sí qué? Si no puedes amar a tu enemigo o a tu amigo o a tu vecino, ¿a quien qué? A quien siempre ves. Nos plantea que amar al prójimo es dejar de hacer todo lo contrario, todo lo que a Dios no le agrada, todo lo que atenta. Entonces ahí entraría no robar, no matar, no dar falsos testimonios, no mentir, todo lo que hace daño
tiene que ver con el amar al prójimo. Él dice, yo he venido a que la ley se cumpla. Y nada, hasta que el cielo y la tierra estén, todo se va a cumplir. Pero de la misma manera también, el Antiguo Testamento hace referencia al Nuevo. Miramos un texto, Jeremías 31:31. Jeremías 31:31. Jeremías viene a hablarnos de algo muy importante que es el nuevo pacto. El nuevo pacto tiene sentido y representación únicamente a través de Jesucristo. Él es el autor del nuevo pacto, eso lo dice Hebreos. Dentro de 8 días estaremos hablando un poco más de esto. Jeremías 31:31 dice así: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué? Un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero ¿qué dice ahora el 33? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré para ellos, yo seré a ellos por Dios, y ellos serán para mí como qué? Ellos serán por pueblo. ¿Sabe qué está diciendo? Aquí Jeremías, tiempo antes de que Jesús viniera, está diciendo, Dios va a establecer un nuevo pacto con Israel, pero este nuevo pacto será diferente. Ya no será esa ley que fue escrita en tablas, sino una ley que ahora se escriba ¿dónde? En el corazón. Que ya no sea por la forma como se interpreten las escrituras, sino de la manera que comenzamos en nuestro corazón a desear agradar a Dios. De esta manera vemos que la Biblia se respalda, tanto el Antiguo Testamento hablando del Nuevo, de lo que iba a pasar, como el Nuevo Testamento hablando de las cosas que están en el Antiguo Testamento. Si alguno quiere mirar más lo del Nuevo Pacto, eso está en Hebreos capítulo 8, tómelo como referencia ahí para que usted pueda después estudiarlo en su casa. Y cuando hablamos de que la Biblia es inefable, cuando hablamos de la inefabilidad de la Biblia, está refiriéndose a algo que no puede mentir, que no puede fallar, algo que es verídico, algo que no erra. Y desde allí, esto hace que si la Biblia es algo verídico, algo que no puede fallarnos, es algo confiable. ¿En qué confía usted más? Hoy en día estamos en tiempos donde leemos muchas cosas. Normalmente digo, y les he compartido a la iglesia, tenemos el peligro de las redes sociales donde compartimos tantas cosas sin importarnos la fuente. Simplemente nos llama la atención o leemos algo que nos llama la atención y lo compartimos y a veces lo asumimos por algo cierto, por verdadero. Durante muchos años, la Biblia que ha permanecido durante tanto tiempo, ya lleva la Biblia desde que se escribió Génesis hasta hoy, son más de 3000 años. La Biblia nos ha demostrado con hechos ciertos que es verídica, que es algo confiable. Y de esa manera lo dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 1. Segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 19. Vamos a leer 19 al 21. Si lo podemos proyectar, está bien. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien a estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero, escúcheme bien esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué está diciendo Pedro? Tenga en cuenta que la palabra que usted tiene, el tesoro que usted tiene, la palabra de Dios, no es algo que usted puede coger y usar a su manera, interpretarla, o como algunos hacen, colocarla en el Salmo 91 para que Dios traiga protección en su casa, o el Salmo 23, o el Salmo de la prosperidad, o piensan que es que toca buscar algo para que nos cuide, para que nos dé bendiciones. Dice, ojo que usted tiene la misma palabra de Dios. Dios usó hombres. Dios ha actuado en el tiempo, desde Moisés hasta hoy,
Dios sigue actuando a través de su palabra. Pero algo importante de la Biblia es que la Biblia no solamente afirma que es confiable, sino también nos demuestra que es confiable cuando comenzamos a leerla. La Biblia nos demuestra que es algo en lo que podemos confiar. Y podemos confiar por el actuar de Dios a través de personas. Podemos confiar porque las mismas evidencias arqueológicas lo están dando. Cada vez salen más y más pruebas de que lo que está en la Biblia es cierto. Es una de las cosas más lindas. Hace poco escuchaba a un profesor de la Universidad de Oxford en Inglaterra, y él su profesión como tal era arqueólogo. Dice, una de las cosas más lindas que me ha dado la arqueología es poder ser arqueólogo y al mismo tiempo cristiano. Encontrar cómo la arqueología está dándole la razón a la Biblia y no como muchos piensan, que lo que la Biblia dice es una mitología. Muchos conocemos la historia de grandes pensadores que transformaron el mundo, pero muchos de esos pensadores que transformaron el mundo, científicos que nos dieron grandes teorías en el mundo, muchos desconocen que su base era ser cristianos y que colocaron su confianza primeramente en Dios para demostrar que la creación, lo que dice la Biblia, es algo demostrable a través de la ciencia. El problema es que cuando el hombre busca independencia y alejarse de Dios, quiere hacer entender que Dios no es el autor de todo, que el hombre no necesita de Dios, y por eso comienza a alejarse de Dios. Pero tanto la ciencia como la arqueología, como todas las cosas que se han venido dando, le da peso a que la Biblia es algo confiable. Y más ahora, cuando podemos ver que se están cumpliendo en estos últimos tiempos lo que Dios dijo que vendría. La Biblia nos está demostrando que lo que ha escrito en el tiempo se cumple. Y hoy más que nunca tenemos que estar preparados para que la Biblia ha dicho que va a pasar. Porque en el tiempo se ha venido cumpliendo. En el tiempo han pasado lo que la Biblia ha escrito y ha dicho de sí. Y cuando encontramos esas respuestas, a veces el hombre trata como escandalizarse, trata de buscar otras respuestas o trata de buscar otras predicciones. Pero la Biblia ya lo dijo mucho tiempo atrás. Una de las cosas, de las anécdotas más sencillas de la Biblia, que a veces el hombre le cuesta cuestionar. ¿Cuándo dice en la historia de las ciencias que el hombre descubrió que la Tierra era redonda? ¿A través de quién? ¿Ustedes se acuerdan más o menos? ¿Se acuerdan que fue en la época de Cristóbal Colón? Cuando los barcos iban en el horizonte y se iban hundiendo, entonces se dieron cuenta que no era plana, sino que era redonda. ¿Más o menos en qué año fue eso? Descubrimiento de América, 1492, muy bien. Y sabe, hace muchos años atrás, antes de Cristo, Isaías dijo que Jehová está sentado sobre el círculo de la tierra. En ese tiempo era una locura. La Biblia ha dicho tantas cosas que hasta ahora el hombre está descubriendo. Y cuando nosotros vemos que es algo confiable, que es algo que trae a nosotros respuesta, que encontramos ahí que las cosas que vienen desde la revelación de Dios a Moisés hasta lo que es la revelación de Dios a Juan, encontramos unas evidencias de que Dios ha actuado de una manera poderosa. Como dijo alguien, el único peligro que tienes de leer la Biblia. Anteriormente decían que el que leía la Biblia, ¿qué pasaba? ¿Sí ve esta mano de locos que tenemos aquí? El único peligro es que Dios te transforme porque leas la Biblia. Es el único peligro. ¿Cuándo les da miedo que la Biblia los transforme? Ese es el único peligro. La Biblia transforma. Y hermanos, cuando nosotros comenzamos a ver que la Biblia transforma nuestras vidas, encontramos que desde allí hay respuestas. ¿Por qué hubo la reforma? ¿Por qué salió la reforma protestante? Porque no se permitía a la gente leer la Biblia. Y cuando las personas quisieron conocer la verdad, lo que había allí, comenzaron a darse cuenta que muchas cosas eran diferentes a lo que se estaba enseñando.
Iglesia, leer la Biblia nos transforma, nos cambia. Sí, nos enloquece, pero no en una locura que sea incoherente para el mundo, sino en una locura donde comenzamos a conocer a Dios y a entender esas cosas que para nosotros ya no son misterio, sino han sido reveladas. Bueno, entonces, ¿cuál era el punto número 1? Que cree que el Antiguo y el Nuevo Testamento son ¿qué? Infalibles, que no tienen error, que son verdaderos, confiables. ¿Cuál es nuestro punto número 1? Una iglesia que cree que la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, son ¿qué? Infalibles, infalibles. ¿Listo? Punto número 2. Creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Y esta es una de las cosas que a la gente le parece locura. Mire, yo respeto los estudiosos de diferentes ciencias, de diferentes ramas, y más de lo que tiene que ver con las ayudas a las personas. Hoy en día que está muy de moda el tema de la automotivación, la superación. Pero yo quiero decirles con todo respeto que nada supera la Biblia. Nada. Nada puede ser más motivante que la Biblia. Nada puede tener mejores resultados que la Biblia. No tengo nada en contra de lo demás, pero lo único que te digo es, no desconozcas la palabra de Dios, porque es el único libro que su autor, después de 1600 años, sigue estando presente en medio de nosotros, que escribió a través de hombres, pero sigue hablándonos de diferentes maneras. Es el único libro que tiene vida. Cuando hablamos de inspiración, la palabra inspirar o inspiras la encontramos en el texto que leíamos al principio, en 2 de Timoteo 3:16, que dice que ¿qué? Toda la palabra, toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Esto viene de la traducción del griego theopneustos, que significa respirar o soplar. La influencia de Dios sobre hombres que escribieron la Biblia. Y si bien Dios no se tomó el trabajo de escribir letra por letra, la única parte que encontramos que Dios escribió fue cuando le entregó los mandamientos a Moisés. Pero desde el Génesis encontramos el actuar de Dios, la influencia de Dios inspirando a hombres para que pudieran escribir la palabra. La Biblia es el único libro que tiene respuestas a todas las preguntas. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos encontrar la respuesta que nosotros queremos. A través de la lectura de la palabra de Dios, encontramos que tiene como principal trabajo transformarnos. Y si bien podemos decir que la Biblia, como lo explica King Campbell, el coordinador o director de Alfa, él dice, mire, la Biblia parece que es inspirada. Y cuando hablamos de que parece, es porque todo el mundo alrededor puede decir, ese libro parece que tiene una influencia divina. Y yo creo que aquí todos nosotros podemos decir que la Biblia parece que es inspirada. ¿Cuántos creen que la Biblia es inspirada? ¿Cuántos no creen que la Biblia es inspirada? No falta el que está distraído, ¿sí ve? El que no cree que la Biblia es inspirada. Entonces podemos decir que a nivel general, así mucha gente no crea en la Biblia, puede decir, sí, la Biblia puede ser inspirada. Parece un libro interesante. Pero algo interesante, la Biblia dice que es inspirada. ¿Dónde dice? 2 de Timoteo 3:16. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero ¿sabe qué es lo más interesante de la Biblia? Que la Biblia prueba que es inspirada. ¿Y sabe a quién le prueba? Al que la lee. Me gusta traer el testimonio del pastor Juan en diferentes etapas. Cuando hablo en este momento, cuando él le compartieron de Cristo, él era de la religión tradicional y no aceptaba nada más, como dicen, soy así hasta el polvo que piso.
Pero él sabía que tenía que hacer las cosas diferente. Y cuando la persona que le estaba evangelizando le compartía de Cristo, él dijo, ok, pero entonces tráigame una Biblia, y puntualizó, pero que sea católica. ¿La Biblia católica y la de nosotros es diferente? La Biblia de Dios. ¿Cuál Biblia empezó a leer el pastor? La Biblia católica. ¿Cuál fue la Biblia que lo transformó? La Biblia del Señor, porque no existe Biblia católica, no existe Biblia cristiana. Es la Biblia, la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que es que yo no puedo ir a la iglesia porque en la iglesia me piden que cambie, me piden normas, me piden requisitos y es una mano de cosas. La Biblia, la iglesia no te pide nada. Dios lo único que te pide es un corazón dispuesto. Pero el que hace el trabajo es el Espíritu Santo. ¿A través de qué? De su palabra. Solamente podrás ser transformado si comienzas a leer la Biblia. Ese es un libro que transforma. Porque la Biblia no solamente parece, no solamente dice, sino que prueba que es inspirada por Dios. Cuando hablamos de esa inspiración, estamos encontrando que es viva para nosotros porque tiene el poder de transformarnos. Hermanos, iglesia, amigos, la iglesia no transforma a nadie ni le pide nada a nadie. El único que puede transformar es Dios a través de su palabra. El único riesgo que tienes de leer la Biblia es que Dios te cambie, es que Dios te transforme. Nosotros como seres humanos no podemos cambiar solos, jamás. ¿Cuántas veces hemos hecho promesas que no hemos cumplido? La última y no más. Te prometo que será el último año. De este diciembre, Señor, el próximo seré diferente. Y no podemos. Pero solo cuando Dios comienza a obrar por su palabra, somos transformados. La Biblia inicia el Pentateuco con la revelación de Dios a un hombre que le contó cómo fue el origen de todo. Ustedes saben, y como les decía al principio, Dios le reveló a Moisés lo que era la creación, lo que fue las historias, y también habían historias que por tradición oral se habían compartido. Pero cuando Moisés escribe el Génesis, ya había muerto hacía mucho tiempo Abraham, ya había muerto hacía mucho tiempo Noé. Muchas cosas ya habían pasado. Y Dios le dice, mira, quiero que escribas de cómo empezó todo, cómo fue mi propósito de Dios para con los hombres y cómo estos hombres fueron parte del propósito para el pueblo. Y la Biblia así inicia contando el origen de todo. Y cuando vamos al final de la Biblia, el Apocalipsis, la Biblia nos cuenta el final de todo. Dice, este es el destino que yo tengo para los hombres. Así será el final del mundo. Al final de la muerte resucitaremos. Habrá un juicio, habrá una vida eterna con Cristo. La Biblia arranca con la revelación de Dios a un hombre y termina con la revelación de Dios a Juan, de lo que es el principio y el final. ¿Será que la Biblia es inspirada por Dios? El libro que nosotros tenemos es el mayor tesoro. Es como tener una carta de una persona que se fue, pero que podemos recordar siempre. Cuando nosotros, en la época de que el romanticismo era más chévere, donde uno le hacían carticas, ¿se acuerdan? Y venían hasta con perfume y todo. Y uno llegaba y las guardaba. Yo recuerdo que siendo adolescente tenía un tarro así como grande lleno de cartas. Recuerdos ahí. ¿Y qué hacía uno por la noche? Abría eso y lea. Piense que la Biblia es la carta que Dios escribió para su vida. Y usted cuando la lee encuentra el amor de Dios, encuentra respuestas, encuentra consejos. ¿Cuántas veces hemos estado en el lodo de la desesperación y lo menos que hacemos es leer la Biblia? A veces acudimos a personas que nos den consejo y sus consejos son tan lejos de Dios. Pero la Biblia es la carta que el Señor nos escribió
y que Él sigue actuando a través del tiempo. Por más de 1500 años ha sido fiel. Y hoy para nosotros la invitación como iglesia es hacer de la Biblia algo especial para nosotros. Quiero terminar yendo al Salmo 119. Creo que el texto más lindo que habla sobre la palabra de Dios, el pasaje más completo sobre lo que es la Biblia para un hombre como fue David. Pero hoy quiero dejarles un reto, una recomendación, una enseñanza práctica. Y ese es el reto que quiero dejarles. ¿Listo? Estamos ahí. Léalo conmigo. Vamos a leer los dos versículos, el 15 y el 16. ¿Cómo dicen? En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. ¿Qué sigue diciendo? Y no me olvidaré de tus palabras. Son 4 recomendaciones sencillas que están en este texto. Lo primero que dice, ¿qué es? En tus mandamientos, ¿qué? Meditar. Hermanos, lo primero que Dios nos invita es a meditar. ¿Qué es meditar? Yo les decía esta mañana, será abrir la Biblia y hacer Algunos piensan que la Biblia se medita así sola, ¿no? Abrimos la Biblia. ¿Qué es meditar en la Biblia? ¿Qué es? Leerla. Meditar es pensar, es reflexionar en su mensaje. Entonces lo primero que dice, en tus mandamientos, ¿qué? Número 2, ¿qué dice después? Consideraré, ¿qué? ¿Qué significa considerar? Tomar en cuenta o hacer caso. Hacer caso a lo que la Biblia nos enseña. Entonces, ¿qué dice? Que nosotros necesitamos primero meditar, leerla y segundo considerar, obedecer. ¿Qué sigue diciendo? Me regocijaré en tus estatutos. Y esto es fundamental. El gozo del Señor no es solamente para que nos vaya bien toda la vida. Algunos piensan que cuando estamos con Cristo, que es todo felicidad. ¿Dónde dice eso en la Biblia? En ningún lado, ¿sí o no? ¿Sabe qué dijo el Señor? Cualquiera que quiera ser mi discípulo, le va a costar. Pero ¿sabe qué nos dice? En medio de toda circunstancia, regocíjate. Porque la palabra de Dios, cuando se hace vida en nosotros, aunque sea difícil, nos traerá gozo. Porque en la palabra de Dios encontramos la voluntad de Dios para nosotros. Y entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, como lo dice Romanos 12, dice que la voluntad de Dios es ¿qué? Es buena, es agradable y es perfecta. Dios tiene propósitos que ni nosotros entendemos. Entonces, número 1, ¿qué era? En tus mandamientos, ¿qué? Primero es meditar. Número 2, obedecer. Número 3, regocijarnos. Y número 4, ¿qué dice? No me olvidaré de tus palabras. ¿Cómo no nos olvidamos de la palabra de Dios? Recordándola. ¿Cuántos leen la Biblia todos los días? No levanten la mano. ¿Cuántas veces hay que leer la Biblia? Es que la Biblia tiene vida, no porque la hayamos leído una vez, es porque todas las veces se vuelve o recobra vida en nosotros. Iglesia, el único riesgo que tenemos es que Dios nos transforme. Y el secreto, como hablamos con los jóvenes, para dejar esas cosas que nos están haciendo daño, esos pecados, esas circunstancias que humanamente sabemos que nos cuesta, está en la Biblia. Leamos la Biblia. Por eso el Salmo 119, 105 le dice a los jóvenes, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. 4 retos. Número 1, meditar. Número 2, obedecer. Número 3, regocijarse. Y número 4, no olvidarla. Ya se le está olvidando, ¿no? Número 1, número 2, número 3, número 4. Hermanos,
Hagamos eso y vamos a ver la transformación de Dios. ¿Y cuál era el texto que teníamos ahí al principio? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué? Útil para redarguir, para corregir, para instruir, para enseñar. ¿A fin de que qué? De que el hombre sea ¿qué? Perfecto, preparado, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué tal si usted cierra sus ojos ahí donde están? Y hoy usted piensa ahí en su mente, en su corazón, en la oportunidad que Dios le da de tener su misma palabra para nosotros. De decirle, Señor, yo le empezaría diciendo gracias por tu palabra. Gracias porque me has dado la oportunidad de entender el propósito que tienes para nosotros. Pero también es un llamado que Dios nos hace para empezar a conocerle a Él. Y es comenzar a decirle, Señor, ayúdame a conocer y entender tu palabra. Como dijo David, en tus mandamientos meditaré, Señor. Ayúdame a meditar en ellos. Consideraré tus estatutos. Ayúdame, Señor, a obedecerlos. Ayúdame a regocijarme en medio de las circunstancias, del dolor, de la prueba. Y ayúdame, Señor, a no olvidarlos, porque siempre podamos meditar en ellos. Yo quiero dejar en ustedes como iglesia un desafío. Y es empezar desde hoy mismo, desde mañana, a hacer de la Biblia nuestro compañero de viaje. Y como te decía, el único riesgo es que te transforme. ¿Por qué no empezar a leerla? ¿Por qué no empezar a acercarnos a este libro de vida? Y este desafío para aquellas personas que hoy lo aceptan, de empezar a meditar en ella, de empezar a obedecerle, de empezar a regocijarse en medio de toda circunstancia y de continuamente volver a ella. Es un desafío que yo también estoy asumiendo. Aquellos que estén dispuestos, yo les invito a que se coloquen en pie donde están y comiencen desde hoy a decir, Señor, quiero confiar en tu palabra. Quiero que tu palabra me transforme. No sé, Señor, qué vas a hacer en mi vida, pero que tú hagas lo que tengas que hacer. Si hay personas que quieren pasar adelante, oremos porque hay alguna situación, tiene una petición para Dios, o quiere que el Señor en este propósito le ayude porque usted está luchando, que quiere venir adelante, hágalo con toda confianza. Venir adelante es una forma de decirle, Señor, yo necesito de ti. A veces nosotros no sabemos cómo salir de muchas cosas, pero Dios sí sabe. Y lo que Él nos pide es confía. Confía. Vamos a orar, y los que están de pie como los que están aquí adelante, y vamos a pedirle, Señor, que nos ayude en este propósito. Señor, delante de ti estamos como iglesia, Señor, como amigos, como miembros, Señor, de esta comunidad. Hemos aprendido, Señor, que tu palabra es el libro más poderoso que puede transformar vidas, Señor. Hemos aprendido, Señor,
que nos acompañas de una manera extraordinaria, que has actuado desde el inicio de la creación y sigues actuando, Señor, y transformando vidas, transformando entornos, transformando personas. Que tu palabra, Señor, es el alimento que nosotros tenemos, Señor. Que allí encontramos la vida eterna, como le dijiste a aquellos, Señor, que leían. Y tú les dices, escudriñen la Escritura porque allí está la vida eterna. Creemos, Señor, en que la palabra es inspirada por Dios y que tiene el plan para mi vida, Señor. Yo presento, Señor, a la iglesia que está de pie como la que está aquí adelante, para que tú nos ayudes, Señor, a hacer de la Biblia nuestro mayor consejero, nuestro mayor compañero, que podamos iniciar a leerla, Señor, y quita el temor que hay en muchos de leer la Biblia. Permite, Señor, que a través de la palabra de Dios, de la lectura, te podamos conocer a ti y tú nos transformes, Señor, y tú, Señor, nos cambias. Permítenos, Señor, acercarnos confiadamente a tu palabra, Señor, y obra de manera extraordinaria en nuestras vidas, trayendo restauración, trayendo perdón, trayendo sanidad, trayendo, Señor, una vida nueva para nosotros. Permítenos acercarnos a tu palabra, Señor. Eres Dios poderoso, Señor, en nuestras vidas. Eres un Dios, Señor, que nos sorprende, Señor, cada día. Yo quiero también invitar en este momento, si hay personas que están allí atrás y tienen alguna petición de sanidad, algún problema, algo por lo que quisiera que oráramos, sea la oportunidad también para venir adelante y decirle al Señor que Él tome esa situación, esa enfermedad y Él pueda sanar. O si hay algún problema económico, algún problema que usted tenga de familia, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que traiga sanidad. Señor, oramos, Señor, por aquellas personas que con fe vienen delante de ti porque creen que tú puedes sanar su vida, Señor. Padre, oramos, Señor, para que tu mano poderosa sea interviniendo, Señor. No nos cansaremos de orar, Señor, creyendo que tú eres un Dios que sanas. Que tú eres un Dios, Señor, que sana, Señor, y que puedes hacer grandes cosas, Dios, y que puedes sanar, Señor. Padre, que tu palabra nos sana, que tu palabra nos edifica. Oramos, Señor, por la sanidad de los cuerpos, Señor, que tienen diagnóstico de cualquier enfermedad. En el nombre de Jesús, declaramos tu sanidad sobre nuestros cuerpos, Señor. Padre, sana, Señor amado, de acuerdo a la necesidad de cada persona. Y también oramos por aquellos que tienen dificultades en sus hogares o algún problema, Señor, que están presentando delante de ti. Creemos que tú puedes hacer la obra y que tú puedes restaurar hogares, vidas, Señor. Creemos, Señor, que tú nos amas, Señor, que tú te glorificas en medio de nosotros, Señor. Trae sanidad, trae respuesta en medio de este momento, en medio de cada situación, en medio de cada familia, Señor. Obra con poder, Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Grande eres tú, Jesús.